Perfecto, ya estamos en el video 3. Vamos ahora al video 3 para continuar, ¿ok? Dios te siga bendiciendo, hermano. Eres bendecido en el nombre de Jesús. Eres bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿ok? Bien, estoy hablando del tema del bautismo de la muerte de Cristo y los resultados del bautismo de la muerte de Cristo, que es nuestra salvación y perdón de pecados que por gracia hemos tenido, ¿ok? Bien, continuamos, ¿ok? Continuamos. En el capítulo 6, todavía me mantengo en esta Biblia, ¿ok? Todavía me mantengo aquí en esta Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 6, versículo 7. Vamos ahora al versículo 7. Dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos librados del poder del pecado. Esto es bien importante, porque yo les estaba diciendo que cuando Cristo murió, Cristo nos une a su muerte. Cuando Cristo resucitó, pues Cristo también nos une a esa resurrección. ¿Ok? Entonces, cuando dice Pablo murió, ¿verdad? Cuando aquí dice Pablo que murió, él murió. Y el resultado de la muerte de Cristo es que el pecado y el poder que tenía el pecado no tiene influencia sobre Cristo. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué razón. Te voy a decir por qué razón. Número 1. El diablo y los demonios estaban deseando que Cristo nunca resucitara. ¿Y por qué el diablo estaba deseando de que Cristo nunca hubiera resucitado? Te voy a decir por qué. Porque si Cristo no muere y no resucita, el poder que tenía el pecado sobre nosotros antes nosotros que éramos pecadores, el poder que tenía el pecado seguiría trabajando en nosotros. Y seguiríamos nosotros siendo esclavos del pecado y seguiríamos nosotros siendo unos pecadores. Por eso es que Satanás nunca estuvo de acuerdo que Cristo muriera y sobre todo, resucitara. Pero hay algo más. Hay algo más. ¿Quiere que te diga? Te lo digo. Te lo voy a decir. Hay algo más. Satanás nunca quiso que Cristo hubiera resucitado, porque con la resurrección de Cristo, el poder del pecado, el diablo y el pecado ya no tiene más dominio sobre Cristo tampoco. Y si nosotros, como hombres, como seres humanos, fuimos unidos a Cristo, ¿unidos a qué? A su muerte. Participamos muriendo con Cristo. Eso es lo que significa unido a Cristo, como lo dice aquí. Si nosotros fuimos unidos a Cristo en su muerte, y si fuimos unidos también a Cristo en la resurrección, significa lo siguiente, que cuando Cristo resucita venciendo el poder del pecado. Ese poder que tenía el pecado para condenar a los hombres, especialmente condenar a los hombres que están sin Cristo. Ese poder que tenía el pecado, Cristo lo venció. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Cuando Cristo resucitó. Él no se quedó muerto. Si Cristo se hubiera quedado muerto, escucha bien, si Cristo se hubiera quedado muerto, entonces el diablo tiene la victoria. Y el poder que tiene el pecado para controlar y dominar al hombre también tendría victoria. Entonces Cristo tenía que resucitar para que de esa misma forma tanto el diablo, pero no tanto el diablo, sino también el poder que tiene el pecado fuera, vamos a poner la palabra fuera inoperante, estuviera sin efecto. El pecado ahora, al resucitar Cristo,
al Cristo haber ya resucitado, el pecado se le quitó el poder que él tenía de condenar al hombre. Y es cierto, escucha bien lo que voy a decir. Presta atención. Escucha. Es cierto que nosotros humanamente fallamos y humanamente transgredimos los mandamientos. Sí, cometemos pecado humanamente, pecado de transgresión. Es cierto, no podemos dudar. Es cierto, humanamente fallamos, mentimos, a veces robamos, a veces engañamos, cometemos fornicación. Es cierto, no cabe duda de eso. Pero el poder que tiene ese pecado para condenarnos a causa, escucha bien, listen, a causa de la transgresión que humanamente cometamos, a causa de las fallas humanas, a causa de algún pecado de la carne, de la concupiscencia de nuestra carne que humanamente cometamos, el poder que tenía el pecado ya no se enseñorea en nosotros. Es cierto que humanamente fallamos porque el pecado en la carne no ha sido quitado en nosotros. Todavía no se hemos quitado. Todavía seguimos teniendo tentaciones. Pero lo que ha sido quitado de nosotros, lo que ha sido quitado completo, no parcial, es el poder que tenía el pecado cuando el pecado veía que los hombres cometían muchas infracciones. Cada vez que el hombre comete infracción, el pecado tiene más fuerza, tiene más poder sobre el hombre para mantenerlo siendo un esclavo del pecado, esclavo del mismo pecado. Ahora en nosotros, como cristianos, Cristo le quitó el poder del pecado para que ese poder del pecado no nos condene a nosotros, no nos separe. Por eso Pablo dice en el contexto, si leemos el contexto viene siendo cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Lo han escuchado? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Y luego dice Pablo, ni potestad, ni principado, ni hombre, ni nada en este mundo, ningún diablito y ningún pecado y nada en este mundo te podrá separar de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le quitó el poder que tenía al pecado para separarte de Dios. Si Jesucristo hubiera muerto, escucha bien, si Cristo hubiera muerto, el diablo tendría victoria y el poder del pecado también tendría victoria sobre todos nosotros. Porque entonces el pecado humanamente que cometamos, el pecado de concupiscencia, nos separaría de Cristo. Entonces, ¿dónde está Cristo? Entonces si Cristo murió, entonces el pecado tendría poder sobre nosotros para separarnos de Cristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés decía, en el Antiguo Testamento bajo la ley, decía, sus pecados, ¿ve? Sus pecados de ustedes han hecho separación entre Dios y ustedes. ¿Quién se separó? ¿El hombre o Dios? Pues mira, el que se separó es el hombre. Los pecados de los hombres hicieron que se separara de Dios, porque Dios nunca se separa. Si el hombre camina recto, Dios no tiene por qué separarse del hombre, pero es el hombre que se separa a causa de sus propios pecados. ¿Ok? Pero entonces, si Cristo se hubiera quedado muerto, el poder que tiene el pecado domina a nuestras vidas. Y lo primero que va a hacer el poder del pecado, por causa de cada pecado que humanamente cometamos nosotros, el pecado lo que va a hacer, lo primero que hace es separarnos de Dios. Nos quita, nos pone lejos. ¿Entiendes? Pues Cristo tiene que resucitar. Al Cristo resucitar, le quita el poder, le quita la influencia al pecado. El pecado queda inoperante, sin efecto para condenar al hombre y para que nosotros nos separemos de Dios. Cuando humanamente tú fallas, todavía tú sigues teniendo a Cristo en ti, no se ha separado. Él está en ti. El pecado no tiene poder ninguno
para separarte de Cristo. A veces, humanamente hablamos, humanamente nos separamos, porque pensamos que Cristo está enojado. ¿Ve? Pensamos así y eso es humano. Es humano nosotros pensar así. Nos separamos, no nos atrevemos de orar. Ve, ora hermano, para que Dios te fortalezca. No me atrevo a orar, Señor. Perdóname, cometí un pecado. Fue este pecado y perdóname, Dios, perdóname. Y ora, Señor, Señor, no te atreves a decirle a Dios el pecado. Para que Dios te fortalezca, no te atreves. ¿Por qué? Porque el pecado trae separación y el pecado trae también conciencia. Bueno, eso es bíblico. Yo estoy hablando Biblia. Yo estoy hablando Biblia. El pecado trae conciencia al hombre de que es un pecador y que merece la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando humanamente fallamos, ¿qué pasa con nosotros? No nos atrevemos a orar, no te atreves a ir a la iglesia, no te atreves a cantar, no te atreves a adorar, porque piensas que Dios te está mirando con enojo. Y cuando tú oras a Dios, tú tienes ese pensamiento en la conciencia, porque el pecado trae conciencia. Conciencia que tú eres un pecador y estás mal con Dios, y sobre todo conciencia de que tú mereces castigo. Sobre todo eso, conciencia de que tú mereces castigo. La paga del pecado es muerte, muerte. Y eso no te deja estar en comunión con Dios. Pero eso es cuando el hombre está en pecado y está sin Cristo. Cuando el hombre recibe a Cristo, humanamente tiene la gracia, le da conciencia al hombre de que tú eres justo. Sí, la gracia y el amor de Cristo, la gracia y el amor de Cristo nos une a Cristo y nosotros nos reconciliamos con Cristo. Cristo se reconcilia contigo, como dice Pablo en el libro de Efesios 2, 11, 12 y 13. Efesios 2, 11, 12 y 13 en adelante. Dice Pablo que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, que han creído en Cristo, Cristo se reconcilia contigo haciendo la paz. Ahora, cuando tú fallas, Cristo no está en guerra contigo. Él no está en guerra contigo y enojado contigo. No, pero cuando humanamente fallamos, a veces nos sentimos así, que Cristo está en guerra con nosotros, que Cristo está enojado y que Dios nos dice a nosotros, cállate, que Dios te dice a ti, cállate, que estoy enojado, pero Él no está así. Él se reconcilió contigo haciendo la paz. Entonces, cuando Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, tenemos entrada, como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 2. Tú tienes entrada a la presencia de Dios. Por lo tanto, te aconsejo, cuando tú falles humanamente, entra a la presencia de Dios porque Cristo te entró. Tú estás dentro de la presencia del Señor. No te salgas. Lo que pasa es que el pecado humanamente nos hace salir de la presencia de Dios, pero tú estás ahí. Tú estás ahí, quédate ahí en la presencia de Dios y pídele a Dios que te fortalezca. Ahora voy a continuar, ¿ok? Continuamos en el nombre de Jesús. Dice Pablo, cuando morimos con Cristo fuimos liberados. Aquí yo veo un participio, un verbo participio perfecto, perfectivo. Fuimos liberados del poder del pecado. Pero entonces cuando morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, la vida de Cristo está en ti. Y cuando Cristo resucitó, venció el poder del pecado. Y si tú estás unido con Cristo en la resurrección, ¿qué pasa contigo? Si tú estás unido, si fuiste unido a la resurrección de Cristo, ¿qué pasa contigo? Pues entonces el poder del pecado ya tú no lo tienes. Cristo venció el poder del pecado y a nosotros Cristo nos hizo vencedores también, más que vencedores. Tú eres más que vencedor. Proclama esta palabra. No te dejes mal influenciar el pecado, ni tampoco te dejes dominar por los legalistas. Porque al legalista no le conviene que tú escuches esta palabra. El legalista es un poquito manipulador y controlador también. El legalista siempre le gusta decir que tú estás en pecado, paga el precio. Pero Cristo pagó el precio en la cruz para que el poder del pecado no tenga dominio más sobre ti.
Entonces, al tú tener el conocimiento correcto del Evangelio, al tú tener el conocimiento correcto de la sana doctrina, eso hace y produce en ti que tú te acerques más a Cristo. No es que te alejes. Lo que hace que tú te alejes de Cristo es el desconocimiento, la ignorancia y el desconocimiento. Y ese desconocimiento y esa ignorancia te lo imparten los legalistas, que son bien legalistas y bien, ¿cómo decimos la palabra? Condenación, que te condenan. Mientras más tú te llenes del conocimiento de la sana doctrina, porque cuando hablamos de la sana doctrina te sana tu alma, te restaura y al fin te lleva como propósito a tú tener una mejor comunión con Dios y restauración con Dios. Cuando el hombre se aparta porque tiene miedo, porque falló, es porque está en falsa doctrina. Pero la sana doctrina siempre te llena de conocimiento y de entendimiento y de sabiduría de lo que Cristo hizo por ti. ¿Y quién es Dios para ti? Tú conoces quién es Dios, que Cristo perdonó tu pecado. Y el poder del pecado no tiene dominio porque Cristo fue levantado. Al Cristo ser levantado, vence el poder del pecado. Y nosotros, como fuimos unidos a la resurrección, pues también vencimos el poder del pecado por Cristo. No por tus esfuerzos, no por tus obras. Vencimos y Cristo nos entrega la victoria a nosotros. Que esa victoria se las entrega a nosotros de que vencimos también por medio de Jesucristo. El pecado no tiene dominio para condenarte. ¿Ok? Gloria a Dios. Pablo continúa. Dice, versículo 8. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos. ¿Viste? Si morimos con Cristo y Cristo resucitó, la vida de Cristo está en ti y viviremos, que es lo mismo de salvación. Tendremos la vida de Cristo, que es la salvación. No la vamos a perder. Pablo aquí no pone condicionante. Pablo no dice, podría ser que viviramos, quizás, tal vez. No, hermano, no. Ya tú tienes la vida de Cristo en ti. Ya eres salvo por la gracia del Señor. Pablo dice, también viviremos con Él. Versículo 9. Estamos seguros. Pablo no dice, quizás, tal vez, puede ser, a lo mejor, quién sabe. No, Pablo dice, estamos seguros de que vivimos con Cristo. Estamos seguros de eso. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Cuando Cristo fue levantado de los muertos, el poder del pecado no puede darle muerte a Cristo. Escucha la interpretación. Cuando Cristo fue levantado entre los muertos, el poder del pecado no se puede enseñorear de Cristo para darle muerte. Porque Cristo, cuando resucitó, entonces al resucitar, el pecado vence. Cristo vence al pecado. El pecado está ya, como dice la palabra que quiero decir es inoperante. El pecado queda inoperante en nuestras vidas para ser condenado. Pero es bien importante entender que todavía nosotros no hemos sido librados de la concupiscencia. Y Pablo nos enseña a nosotros algo bien importante. Que nosotros en el libro de Corintios 10, 3, 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 3 y 4 y 5. Hablando de fortalezas mentales. Lleva cautivo los pensamientos a la obediencia a Dios. Cuando viene un pensamiento, llévalo a Cristo. Eso es lo que le dice Pablo en cuanto a las fortalezas mentales. En 2 de Corintios 10, versículo, perdóname, después el tiempo. Ah, sí, todavía me queda tiempo. Okay. Vamos a seguir. Pablo dice, 2 de Corintios 10, 3, 4 y 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Eso significa que cuando hay un pensamiento de la carne, del pecado, pues entonces lleva ese pensamiento a Cristo. Ora a Dios, Señor, lleva este pensamiento que no es tuyo. Un pensamiento de contender, de chismear, un pensamiento de vituperar a alguien, un pensamiento de fornicar, adulterar, lo llevo ante ti. Ya está, punto, se acabó. La gracia de Dios te va a ayudar.
El Espíritu Santo vino para ayudarte, no es para sacarte en cara el pecado. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento cumplía una función a través de la ley de Dios y era revelar el pecado. Sí, en el Antiguo Testamento, bajo la ley y los profetas, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, bajo la ley y los profetas, cumplía una función, era revelar el pecado. En la gracia, la obra del Espíritu Santo es revelar a Cristo. No es que nosotros estemos teniendo tantas revelaciones. Yo vi a persona en el infierno, vi a la persona. No, esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra principal del Espíritu Santo en la gracia es revelar a Cristo. Que tú conozcas a Cristo, habla de Cristo. Y déjese de estar escuchando los profetitas baratos por ahí. Perdona que yo use barato, hermano. Yo estoy indignado. Humanamente yo me siento indignado, un poco sentido, entristecido por ver tantas profecías falsas por ahí, tantas promesas que le hacen a la gente de profecía. No, la palabra es una revelación. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte en tu debilidad. Cuando el hombre peca en el Antiguo Testamento, la paga de pecar es muerte. El Espíritu Santo por medio, el Espíritu de Dios a través de los profetas condena al hombre. Pero el Espíritu Santo, la obra es revelar a Cristo, su justicia, su amor, su salvación, que tú conozcas quién es Cristo en tu vida, de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo eso es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y este es el mensaje de gracia que hay que predicar, hermano. Esta es la gracia que debemos todos predicar. Quédate en la gracia, hermano. Quédate conociendo la gracia en el nombre de Jesús, ¿ok? Luego dice Pablo, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca volverá a morir. Y si tú participaste de la resurrección de Cristo, pues no morirás. No vas a morir, no tendrás una muerte en el punto de vista de separarte, de que tu alma se separe de Dios. Vas a vivir. Cuando venga el arrebatamiento, tu alma tiene vida. En la resurrección de Cristo tiene vida con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Amén, gloria a Dios. Y luego dice Pablo, cuando Él murió una sola vez. Cristo murió una sola vez. Él no murió 2 veces ni 3 veces. Una sola vez. A fin. Aquí la palabra fin significa destino o significa propósito. Para llevarnos un propósito. A fin de quebrar el poder del pecado. ¿Viste? A fin o con el propósito de quebrantar o destruir el poder que tenía el pecado sobre el hombre. Y es cierto que humanamente fallamos. Si tú fallas en la parte humana, cometes un pecado, tranquilo, no te alarmes. Tengo miedo. La paga del pecado, tranquilo. Eso es en el Antiguo Testamento. Que el pecado hacía que los hombres tuvieran temor y miedo, porque el hombre no era salvo. Tranquilo, cometiste un pecado, una falta humanamente, ve a la presencia de Dios. Aplica 2 de Corintios 10, versículos 3, 4 y 5, cuando Pablo dice, llevando cautivo esa mente. Tu mente, llévala a Cristo. Señor, estos pensamientos que a veces me aturden, como que no me dejan en paz, te lo entrego a ti, tómalo. ¿Por qué dice Pablo te lo entrego a ti? Porque no son tuyos. El contexto del 2 de Corintios 10, el contexto de 2 de Corintios 10, versículos 3, 4 y 5, que te habla de fortalezas en la mente, el contexto se alinea a la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Se alinea a la segunda carta de Corintios 2:16. Vamos a buscarlo aquí en esta Biblia, que es la Biblia Pechita, la traducción Pechita. Vamos a buscarlo aquí. Segunda carta de Corintios, la primera carta de Corintios 2, versículo 16. Aquí está, mira el contexto. Primera carta de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová para que alguien lo instruya? Y luego dice, pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. ¿Viste? Aquí cuando dice la manera de pensar es un adverbio de modo.
Los adverbios de modo hablan y expresan una forma de que se hace algo, una manera, una forma. Dice Pablo aquí que nosotros, la iglesia, tenemos la manera de pensar de Cristo. Y Cristo piensa de ti lo mejor. Cuando tú fallas, Él no piensa de ti lo peor. Eres tú que humanamente pensamos así, porque estamos nosotros un poco más a la ley que a la gracia. Cuando tú estás en un conocimiento de la ley dice la paga del pecado es muerte. Muerte, castigo, castigo, castigo. Entonces tú te separas de Dios. No es Dios el que se separa de ti, eres tú. Llénate del conocimiento de la gracia, del amor de Dios, que Dios no te va a descalificar cada vez que te falla. La palabra de Dios dice Dios mío, qué pobre. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Pablo dice en el libro de Corintios no, Timoteo, aunque humanamente tú le falles a Dios, tú le seas infiel, Dios va a seguir siendo fiel contigo. ¿En qué sentido? En que Dios te depositó la salvación al tú creer y Él no la va a quitar. Dios es fiel, que si tú creíste y aunque tú le seas infiel, Él va a permanecer fiel de no quitarte la salvación. Él la va a seguir depositando en tu vida, va a seguir estando contigo. Humanamente tú te vas, pero Dios no te va, no se va nunca. Él se queda ahí. Alabado sea Dios. Y Pablo entonces dice aquí, pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, el contexto nos ayuda a entender lo siguiente. Que en la segunda carta de Corintios, Pablo dice, en la segunda carta de Corintios 10, versículos 3, 4 y 5, llevando cautivo todo pensamiento lleva ese pensamiento. Sácalo, llévalo. La palabra llevando es una acción continua. Llevando, la palabra llevando, un verbo gerundio, es un gerundio, que es una acción que está continuamente, una acción que no tiene un tiempo de limitación. Llevando, que no tiene un número de tiempo de limitación, sigue, una acción que continúa. Llevando tus pensamientos, y cuando dice pensamiento, el contexto es que no es tuyo, que no es el de Cristo. Que el pensamiento que tú deberías tener es el de Cristo. Y si no es el de Cristo, no es tuyo. Lleva ese pensamiento que no es tuyo y debería de ser el pensamiento de Cristo. Ese es el contexto. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste bien? Pues entonces Pablo está diciendo aquí, pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. La forma de pensar de Cristo en ti es la forma correcta que tú debes de pensar. Soy una nueva criatura. Yo no soy condenado. No, yo estoy sano, yo estoy libre. Alguien te dice a ti, ¿estás condenado? No, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo estoy bien, yo estoy sano, seguiré adelante. Cristo me sigue amando, Cristo me perdonó. Esa es la manera de pensar de Cristo. Piensa así. Así Dios quiere que tú pienses. Así Dios quiere que tú pienses. Aleluya. Esa es la forma de pensar de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Cristo. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Luego dice Pablo, cuando Él murió, una sola vez murió a fin de quitarle el poder al pecado. Cristo le quitó el poder al pecado. Pero ahora que Él vive para su gloria de Dios, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Ok, terminé. Puedo seguir, que si esto me gusta, a mí me encanta lo que yo hablo, claro que sí, pero vamos a terminar así, ¿ok? Terminamos, Dios te bendiga, un abrazo, que la paz del Señor esté contigo hoy y siempre en el nombre del Señor. Bendecido y bendecida eres, mi hermano, en el nombre del Señor.